tal, estudiantes? Grupo, vamos a continuar con esta unidad de aprendizaje de anatomía funcional del sistema nervioso central y hoy vamos a trabajar el tema de glía o neuroglía o células gliales. Ya revisamos lo que es la neurona, que es la unidad básica y de estructura del sistema nervioso, pero también la gran importancia se compone casi del 50% del sistema nervioso, lo que es la glía. Entonces vamos a tener ya ahorita, haciendo esta suma de definiciones, las neuronas como esa unidad de comunicación nerviosa entre el sistema nervioso, y también vamos a encontrar neuroglía como una parte conectiva, pero también vamos a ver qué otras funciones tienen. Y también vamos a ver alguna información que se trabaja desde los libros como teoría clásica, y que esa teoría clásica ya se está actualizando con artículos de investigación, sobre todo en el número, y en las funciones que desarrolla la glía. Y la neuroglía o células gliales, aquí del lado derecho de la lámina escribí una definición y dice: tejido especializado del tejido nervioso de naturaleza conjuntiva. Y conjuntiva, así como en nuestra gramática una conjunción es algo que sirve para unir dos oraciones o dos palabras, aquí sería ese mismo concepto, que es el de unir, y cuya función consiste además en proteger, aislar y alimentar a las neuronas. Con esta definición nos damos cuenta que sin la glía las neuronas no podrían trabajar, y por lo tanto nuestro sistema nervioso tendería a la muerte. Así es que es tan importante la neurona como la glía, y todo lo que vamos a ir revisando en el semestre de componentes estructurales del sistema nervioso, tanto central como periférico, son indispensables para el buen funcionamiento de nuestro sistema. Y bueno, tienen la glía o neuroglía, así como en la definición estamos viendo, su función es el soporte de las neuronas, pero también intervienen activamente en el procesamiento cerebral de la información en el organismo. También controlan fundamentalmente el ambiente celular, el conocido aquí como microambiente, es decir, todo lo que está microscópico, en lo que respecta a la composición iónica. Esa composición iónica, vamos a ver que todo el sistema, como es eléctrico, el sistema nervioso es eléctrico, vamos a tener un intercambio también químico. Entonces necesariamente tenemos que hablar de procesos iónicos, y lo vamos a ver específicamente y de manera más detallada en la clase de sinapsis cerebral. Pero la glía es muy importante por esa parte de que controla el microambiente celular, lo que respecta a la composición iónica, los niveles de neurotransmisores y el suministro de citoquinas y otros factores de crecimiento. Y bueno, tenemos aquí, son 6 especies de glía, de células gliales. 4 de ellas las vamos a encontrar en el sistema nervioso central y 2 de ellas en el sistema nervioso periférico. Y vamos a ver ahorita algunos de ellos, los astrocitos, que son tienen esta forma. Se encargan de comunicar las neuronas con los vasos sanguíneos. Aquí tenemos un vaso sanguíneo. Obviamente lo que va dentro es todos los componentes de sangre, hemoglobina y demás, vamos a decir elementos iónicos, calcio, todo lo que contiene la sangre, hierro, y ahí es donde conecta. Obviamente estamos hablando del sistema nervioso
Aquí, vamos a ver dónde lo tenemos. Sí, en nuestro sistema nervioso central. ¿Se acuerdan? Sistema nervioso central, toda aquella estructura que está protegida por hueso. Así es que los astrocitos, vimos, se encargan de comunicar las neuronas con los vasos sanguíneos. Después aquí los oligodendrocitos tienen una función protectora y vemos cómo se acuerdan aquí tenemos un axón y tenemos aquí los nodos de Ranvier y esta es la mielina. Entonces el oligodendrocito va a estar ahí teniendo una función de protección. Y las células de microglía, que es esta, tienen esta forma, fagocitan partículas extrañas y catabolitos. El fagocitar quiere decir que es como si barrieran con la basura o se comen todo lo que está de desperdicio en esa parte microscópica de la parte celular, que sería el microambiente celular. Y los catabolitos son todas aquellas sustancias que quedan después de que un neurotransmisor es producido y enviado, por ejemplo, de una neurona en la sinapsis, en la neurona presináptica a la postsináptica, pues hay una generación y transmisión de ese neurotransmisor, y una vez que ese neurotransmisor es utilizado, pues debe de quedar un residuo, y esos residuos, si no se eliminaran, formarían parte de un ambiente tóxico. La microglía, al igual que el líquido cefalorraquídeo, van a encargarse también de estar llevándose toda esa toxicidad o residuos que puedan estar en el organismo. Principalmente estamos hablando del sistema nervioso, ¿verdad? Las células de Schwann, que son estas, igual tenemos aquí nuestro axón o ese cable conductor, y aquí nuestras terminales axónicas, y tenemos aquí las células de Schwann. Recuerdan que en la clase de la neurona vimos que estaban rodeando los axones y los rodean con una capa de mielina que tiene una función aislante, que está pues orientada a aumentar la velocidad de propagación del impulso nervioso. Y también tenemos las células ependimarias que están aquí, y las revisamos también en la parte de neurona, pero pues sabemos ahora que las células ependimarias las vimos, si quieren revisar la clase de la neurona, y en la parte de la topografía cerebral, ya cuando abordamos un poco los ventrículos, ahí les mencionan las células ependimarias. Bueno, ahora las vamos a ver de manera específica. Forman parte o son un tipo de neuroglía, y las células ependimarias forman el revestimiento epitelial de las cavidades ocupadas por el líquido cefalorraquídeo. Por eso es que las encontramos ¿se acuerdan que el líquido cefalorraquídeo era producido en gran porcentaje en el sistema ventricular? Por eso vamos a encontrar aquí las células ependimarias. Carecen de lámina basal y bueno, tienen una especialización para la absorción del líquido cefalorraquídeo. Son como el filtro o la esponja que absorbe el líquido cefalorraquídeo, porque tiene que estar también constantemente limpiándose y produciéndose. Es que tenemos estas 3, 4, 5 y falta las células satélite,
que están en el sistema periférico, en el sistema nervioso periférico, pero estas 5 son las que vamos a estar ahorita revisando. Y un poco de cómo fueron descubiertas. Rudolf Virchow en 1859 fue un patólogo y describió por primera vez al tejido glial, pero no le dio mucha importancia, solamente lo describió como un tipo de pegamento o de unión nerviosa funcional para las formas de vida. Y para él, así como hasta antes de que estuvieran las investigaciones de Ramón y Cajal y bueno, más recientemente todas las investigaciones, se le daban como una parte estática, no de tanta importancia como la neurona, sino se les consideraba como elementos estáticos y que no tenían una función relevante. Y actualmente ya vimos que tiene la mitad de importancia para el trabajo del sistema nervioso, tanto central como periférico, porque además de que une, estamos viendo aquí, y protege, aísla, pero también alimenta las neuronas y sobre todo mantiene el ambiente también en la parte de celular, el microambiente celular limpio. Por eso es que ahora pues lo que Rudolf Virchow investigó sirvió para que más adelante Santiago Ramón y Cajal en 1891 descubriera también las células gliales y las diferenció de las neuronas, a las cuales a las células gliales las identificó claramente como parte del tejido nervioso. Y en estructura, bueno, tenemos aquí las cuatro tipos de neuroglía, las células del epéndimo o ependimarias, el oligodendrocitos, la microglía, astrocitos, y en el sistema nervioso periférico, ¿se acuerdan? Toda estructura nerviosa que no lleva protección de hueso, sería este sistema, y se encuentran las células satélite y las células de Schwann. Revisamos nuevamente el concepto. La neuroglía son células de sostén del sistema nervioso central y van a encontrar en la literatura clásica, en los libros que todavía se siguen editando. Esperemos que ya a partir de los siguientes años haya una corrección o una actualización, pero se consideraba todavía que había entre 5 y 10 veces más cantidad o número de células gliales que de neuronas. Si nosotros se acuerdan cuánto habíamos dicho que teníamos de neuronas, que ya también había habido un ajuste, se consideraba que eran 100.000 millones de neuronas y ahora había disminuido esa estimación a 86.000, entre 80 y 86.000 millones de neuronas. Pues tendríamos que multiplicarlo hasta por 10 veces, así es que estaríamos hablando de cuánto hagan la multiplicación, 86 mil millones, le agregaríamos un 0 a esa cantidad y sería entonces una proporción de una neurona por 10 células gliales. Eso es lo que se tenía estudiado y como entendido, pero actualmente hay una investigación de una doctora brasileña llamada Susana Herculano Houssel y señala en estas investigaciones, que se ha especializado ya en neuroglía, que hay una relación 1 a 1 entre neuronas y células gliales. Esto nos reduce a que si nosotros estamos hablando de 86.000 millones de neuronas, tendríamos un aproximado de 86.000 millones de células gliales. Y eso es muy reciente, por lo tanto vamos a tenerlo en mente. Ya les pido que tengan esa nueva información y que cuando haya algún libro
o alguno también de sus profesores que les diga todavía esa proporción, pues tengan un elemento actualizado con el cual puedan ustedes compartir una información más reciente. Y las células de neuroglía, en su mayoría, derivan del ectodermo y son fundamentales en el desarrollo normal de la neurona. Esto se tiene visto desde el cultivo de células nerviosas, no crece en ausencia de células gliales. Y esto porque tiene lo vamos a ver en una siguiente definición, es como lo que les da alimento a las neuronas para que se desarrollen. Si no hay neuroglía, pues entonces no habría quien les diera de comer a las neuronas o de alimentar, o sobre todo la parte de nutrición, algo trófico, y por lo tanto no podría haber y hacerse el trabajo neuronal. Y tienen un rol fundamental durante el desarrollo del sistema nervioso, porque son el sustrato físico para la migración neuronal. Nosotros en alguna etapa de nuestra vida estamos haciendo, sobre todo en los primeros años, los primeros 2 años son de mucha migración neuronal. La migración neuronal es que hay desplazamiento de células en nuestro cerebro de un lado a otro del sistema nervioso. Y también se genera algo que se llama apoptosis cerebral, que sería apoptosis neuronal, que sería una muerte selectiva de neuronas, porque el sistema nervioso, así por naturaleza, considera que hay un exceso de neuronas, o que ya se llegó a la especificación de lo que se tiene que hacer, y entonces hay una muerte selectiva. Eso no es ninguna patología, no es ninguna enfermedad. Así todos tenemos muchas más neuronas en una parte de nuestro neurodesarrollo, y después hay esa poda neuronal o apoptosis selectiva, y también están estas migraciones, y eso también, el sustrato de esta actividad es la neuroglía. Y también tienen una función importante en la parte trófica. Trófico, entiéndanlo como nutrición, y metabólica activa. Metabólica es toda la descomposición química que pueda darse en la neurona, y también, bueno, en la neuroglía. ¿Y esto que permite? Pues la comunicación e integración de todas las diferentes redes neuronales. Así, cada neurona presenta entonces un recubrimiento glial complementario a sus interacciones con otras neuronas. Lo vamos a ver en esta gráfica, cómo ya están esta estructura, ¿se acuerdan? La neurona con su núcleo, el soma, las dendritas, el axón, los nodos de Ranvier, las células de, bueno, aquí la mielina con sus células de Schwann, y también aquí entonces las terminaciones axónicas. Pero aquí ya empiezan las uniones. ¿Se acuerdan que es realmente, por eso se le llama una red, ¿no? Es un gran tejido? Pero tenemos aquí las uniones con la neuroglía. La neuroglía sirve de unión entre las neuronas. Aquí la microglía, con todas las funciones que hace, los astrocitos. Y solo se rompe este entramado glial para dar paso a la sinapsis, que sería esa comunicación entre neuronas. Entonces hay todo un trabajo constante, aún ahorita que estoy hablando y que ustedes están escuchando esta exposición. El trabajo neuronal se está haciendo en varias funciones cognitivas de ustedes, entre ellas la atención, la memoria, y por lo tanto está habiendo sinapsis en algunas partes de su cerebro. Si ustedes están haciendo 2 o 3 cosas a la vez, si están escuchando ahorita música, o tienen también algún otro distractor, pero que ustedes tengan la capacidad de focalizar la atención, entonces van a estar utilizando otra red neuronal. Y cada que ustedes
hacen sinapsis entre una y otra neurona. La sinapsis estaría aquí. Imagínense que esta va a ser la neurona que va a enviar el mensaje. Sale aquí de manera eléctrica, hay un potencial de acción. Y aquí está el espacio sináptico. Esta terminación sería la terminación del axón. Y aquí estaríamos encontrando, le llamaríamos una neurona presináptica, y esta que va a recibir el neurotransmisor se convertiría en la neurona posináptica. No puede haber una bidireccionalidad, lo vamos a ver ya de manera más detallada en la sinapsis. Tiene que terminarse una sinapsis para que si esta tiene que enviar un mensaje a esta misma neurona, entonces lo consiga. Y entonces esta se volvería en una neurona presináptica y esta sería la posináptica, que es la que recibe. Y solamente cuando se da ese trabajo es que se rompe el entramado glial, da la sinapsis y luego nuevamente otra vez se vuelve a establecer ese entramado glial. Y de este modo las células gliales parecen tener una parte muy fundamental en la comunicación neuronal. Y también, si hay deterioro o algún tipo de alteración en la glía, lo que se va a presentar, y es lo más común que puede encontrarse de tumores cerebrales, así los vamos a conocer como gliomas. Y ya pueden ser de diferente tipo, si son astrocitomas, sí, principalmente astrocitomas, pero cuando hay un tumor en el cerebro es debido a una alteración en la parte glial y se le conoce como gliomas. Muy bien, tenemos entonces la clasificación que es la vamos a diferenciar según la ubicación dentro del sistema nervioso. Podemos clasificar entonces a las células gliales en dos grandes grupos. La glía central, que se encuentra en el sistema nervioso central. ¿Se acuerdan algunas partes del sistema nervioso central? Pues sería todo el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral y la médula espinal. Y ahí vamos a encontrar los astrocitos, los oligodendrocitos, las células ependimarias y la microglía. Y en la glía periférica se encuentra el sistema nervioso periférico, que el sistema nervioso periférico, compuesto por los ganglios nerviosos, los nervios y las terminaciones nerviosas, que no tienen una estructura de hueso de protección. Nosotros tendríamos las células de Schwann y las células satelitales, ¿no? Satélite, donde podríamos encontrar también las células capsulares y las de Müller. Aquí estábamos revisando cómo se vería de manera microscópica ese entramado entre neuronas y neuroglía, y vamos a ver en específico el trabajo de la microglía. Y las células microgliales estábamos viendo que se encargan de controlar el tejido normal y reciben señales de las neuronas que las mantienen en estado de reposo. Son los principales elementos inmunocompetentes y fagocíticos residentes en el sistema nervioso central. ¿Qué es esto? Nos van a ayudar la microglía ayuda a la conservación de la homeostasis. Y, por ejemplo, tendrían una función tan específica que podrían detectar microroturas de la barrera hematoencefálica y hasta el nivel de pequeños vasos sanguíneos. Y también en la retirada, en la barrida de esos restos celulares que pueden ser tóxicos o pueden convertirse en basura para el sistema nervioso central. Y también reparan y limitan el daño tisular. Lo vamos a ver con la glía reactiva, pero tienen esa función, la microglía,
forman parte del sistema inmunitario, de nuestro sistema nervioso central, y representan a los macrófagos, que serían estos elementos que se comen a todo lo que pueda dañar o pueda ser nocivo para el sistema nervioso central. Y estas células están inactivas en el sistema nervioso central normal, pero cuando hay una inflamación o cualquier daño por lo que sea el motivo que sea, entonces la microglía va a fagocitar, es decir, va a digerir los restos de las neuronas muertas. Y también, bueno, está implicada en muchas patologías neurológicas, que lo pueden encontrar como neuropatología o enfermedad neurodegenerativa, como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, la demencia asociada también al SIDA, al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o a la respuesta al trauma en el sistema nervioso central. Cualquier trauma que haya ahí, entonces se activan la microglía para hacer su trabajo de fagocitar todas las células muertas, o también empezar con reparaciones ahí en el tejido. Y fueron descritas por primera vez por Robertson y Franz Nissl. Las vieron por primera vez, o las describieron como células alargadas, pero fue ya Pío del Río Ortega que las diferenció de las otras células gliales y les dio el nombre actual, que es la microglía. Estábamos viendo que la glía, o sea, las células de glía, cumplen funciones de sostén y de nutrición. Estas células han sido un desarrollo tanto filogenético, es decir, de especie, como ontogenético, que sería desde la ontogenia, que es todo el desarrollo que va del humano desde su concepción hasta su muerte, diferente al de las neuronas. Y esto es porque son menos diferenciadas que las neuronas. Además, pues vimos que son fundamentales en el desarrollo de las redes neuronales desde las fases embrionales, y ya que desempeñan el papel de guía y control de las migraciones neuronales en las primeras fases del desarrollo. Además de que van a regular la parte bioquímica del crecimiento y desarrollo de los axones y de las dendritas. O sea, la neurona, de cuenta que tienen un regulador, que es las células gliales, y van a dar el crecimiento adecuado para las neuronas, para los componentes de las neuronas, los axones, las dendritas. Por eso es una parte importantísima del sistema nervioso. Y también estábamos viendo que sirven de aislantes, ¿verdad? Aquí de los tejidos nerviosos, ya que conforman vainas de mielina que protegen y ayudan a los axones de las neuronas. Nos van a mantener las condiciones homeostásicas, esto es de oxígeno y nutrientes, y también regulan las funciones metabólicas del tejido nervioso. También protegen físicamente las neuronas del resto de los tejidos y también de elementos patógenos. Nos vamos ahora, aquí estaría ya una parte muy cercana al sistema ventricular, y es como si extrajéramos esta sección del cerebro y le hicieran un zoom. En ese zoom podemos ver aquí las células gliales, tenemos aquí la microglía. ¿Se acuerdan del astrocito, que era para la parte capilar, sanguínea? Entonces aquí lo tenemos, y esta sería ya la red de células ependimarias. La estamos viendo así porque sería la pared aquí del ventrículo cerebral, esa caverna que tenemos ahí para producción de líquido cefalorraquídeo. Y recuerdan una de las funciones que revisamos hace un momento de las células ependimarias, que era la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Así es que tenemos nuestro bombeo ahí, y filtro y lavado de líquido.
Está aquí el axón, pero tenemos la mielina y los oligodendrocitos aquí, que pareciera, ¿se acuerdan? Cuando viene una sinapsis, eh, es como si soltara, y una vez que se da la sinapsis, otra vez se establece la red glial ahí en nuestro sistema nervioso. Y nos vamos ahora con un término que es la glía o neuroglía reactiva. ¿Y cómo lo vamos a entender? La parte de glía reactiva se produce cuando hay un daño en el sistema nervioso, cualquiera que sea el tipo o la etiología. ¿Y cómo funciona esto? La glía reacciona cambiando su estado normal al de glía reactiva. Y va precedido por lo general por la activación de la microglía y a la astroglía. Esta reactividad glial tiene inicialmente como objeto reparar daños y normalizar los niveles de nutrimentos y neurotransmisores, pero va a terminar siempre por generar lesiones secundarias y pueden llegar estas lesiones secundarias a ser crónica, una patología. También en esa capacidad que tiene pues, de reparar el daño que se está produciendo, vamos a tener o va a provocarse una muerte neuronal secundaria, y esto va a significar que puede ampliarse la zona lesionada hasta el punto de verse afectados grupos neuronales que no habían sido tocados o lastimados en el momento de la lesión. Y la glía reactiva presenta externamente células de mayor tamaño que cuando están en reposo y que expresan más filamentos intermedios. Bueno, ¿cómo se puede dar esto? El proceso de reactividad glial implica reclutar, recuerden que van a pasar de un lado a otro, y coactivar las células inmunitarias procedentes de la sangre. La gliosis reactiva, aquí en estas imágenes ahorita la vamos a ver, vamos a continuar con esta definición. La gliosis reactiva es el indicador histopatológico. Se presenta eso, hay que pensar inmediatamente que se está haciendo una reacción en nuestro sistema nervioso de tipo gliosis. Y bueno, ¿qué es lo que hace la gliosis reactiva? Forma una cicatriz glial, hay proliferación de células gliales en regiones lesionadas del sistema nervioso central, y también hay participación de fibroblastos. El tejido nervioso glial es necesario, lo estábamos viendo, para proveer el sostén metabólico, regular el medio líquido interno y reaccionar también ante una lesión en el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que se va a entender como gliosis reactiva? Es cuando hay un aumento del número de células gliales, y este aumento se da para que se produzca la cicatrización, más no debe entenderse como una regeneración de las células nerviosas. Ya vimos que al contrario, puede haber muerte de más células nerviosas. Y tenemos las células neuroglicas que defienden y reparan el cerebro de las lesiones causadas. Y vamos a tener a los astrocitos, que sufren hipertrofia e hiperplasia y aumentan las prolongaciones citoplasmáticas, y en la microglía proliferan y migran hacia el sitio de la lesión, que ellos se van a encargar de fagocitar principalmente todo lo que pueda estar ahí de residuos, y se congregan alrededor de los cuerpos neuronales que están muriendo. En estas imágenes, sobre todo la A, que es la que nos interesa, este encapsulamiento que se ve, viene aquí, miren, una biopsia cerebral sería ese estudio de un tejido que es extraído del cerebro, una parte del cerebro, para ver qué es lo que está presentando la persona. Bien, tiene algunos síntomas clínicos, y entonces se va a un estudio de este tipo, que sería una extracción
de una parte del cerebro y ya se analiza de manera microscópica. Bueno, aquí tiene con qué se hizo el estudio, una tinción, es decir, se le agrega un tinte aquí para diferenciar los tipos de elementos que se encuentran en el tejido, y sería con hematoxilina, eosina a 100X, serían las características técnicas de esa tinción. Y se observa una célula gigante multinucleada, que sería esta, con múltiple gliosis reactiva. Es decir, hay algo ahí que está generando una proliferación de células gliales, porque está tratando de reparar algo que se está presentando de manera anormal en el sistema, y entonces se vería de esta forma. Y tenemos aquí también, aquí le faltó la R, infarto cerebral de un curso aproximadamente de 10 días, es alguien que tuvo un infarto cerebral hace 10 días, y se ve presencia de macrófagos y gliosis reactiva. Gliosis sería esa proliferación de las células gliales, pero también están los macrófagos. Los macrófagos, ¿se acuerdan cuál eran las células gliales que funcionan como macrófagos? Sería la microglía. Entonces están haciendo un doble trabajo aquí. Una de ellas está haciendo gliosis reactiva tratando de reparar el tejido, y la otra estarían los macrófagos comiéndose todo lo que pueda estar de tóxico o residuos que se encuentren ahí en el líquido celular. Así se vería esta imagen como un cuadro ahí de múltiple de pues, círculos. Y aquí tenemos una reacción de astrocitos. Aquí tenemos una reacción de astrocitos y también en esta. Si se fijan, aquí tendríamos otra y otra. Si se fijan, tenemos entonces una inflamación, si lo quieren ver de esa manera, en la parte de astrocitos. Y si está viendo una parte de gliosis, que sería esta, se están formando cicatrices, es porque algo está ocurriendo en el sistema nervioso, y esa reacción es como una respuesta de nuestro sistema para tratar de equilibrarse. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, la glía. Nos vemos en el siguiente tema.